Saludos hermanos, en esta maravillosa semana que hemos pasado. Le damos un saludo en este día desde la iglesia Discípulos de Cristo de Royal Town, que pastorea nuestro amado hermano Abraham Colón Martínez. Y de la iglesia nuestra también le saludamos toda la iglesia, que en conjunto estamos unidos con gozo y alegría, para que el pueblo siempre sepa que la iglesia les ama de todo corazón. Padre Santo, Padre amado, gracias te damos por este día, Señor amado. Han pasado muchas cosas en el mundo y están pasando y siguen pasando, pero la iglesia está firme, Señor amado, en Cristo Jesús. La iglesia está firme pidiendo por aquellos que están necesitados, por aquellos que están enfermos. Padre amado, sánalos, levántalos. Mira los del COVID, Señor, que están en los hospitales. En tu misericordia y tu amor, Señor amado, haz un milagro grande, un milagro precioso, para que lo vean aquellos que no creen y vean la realidad y puedan aceptar a un Cristo de poder en el corazón para la salvación de cada alma. Bendice toda la humanidad y bendice a todo Puerto Rico y bendice todas las iglesias, para que cada iglesia reciba el amor tuyo, Señor amado, y cada persona que está cerca de una iglesia pueda entrar y encontrar la salvación. Que tu bendición sea derramada sobre esta isla preciosa. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Al que nunca jugó lo juzgaron, al que no hizo nada lo crucificaron, al que curó al enfermo e hizo milagros, a ese mataron, siendo él el más santo, a ese en la cara escupían, prefirió que clavaran sus manos, para que no clavaran las mías. Hermanos, que el Señor les bendiga. La lectura para el día de hoy se encuentra en Lucas 4, versículos del 16 al 20 y lee como sigue. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a ser su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Que Dios les bendiga. Su pasión era tanta que un crucificado, por ellos él clamaba, decía: Padre, que sean perdonados, pues no saben de lo que hablan. Y mientras todos se burlaban y su costado traspasaban, lleno de dolor, al Padre se entregó. Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué bueno que estás con nosotros nuevamente. Un saludo cordial de tu hermano Manuel Lugo y la iglesia Discípulos de Cristo de Royal Town, que pastorea el reverendo Abraham Colón Martínez. Un saludo en Cristo para todos ustedes y qué bueno que nos acompañen. En esta noche vamos a reflexionar un poco en la palabra que se encuentra en Lucas capítulo 4, versículos del 14 al 21, que nuestro hermano Jesús López le acaba de leer, y el cual tiene que ver con el ministerio de Jesús. Cuando Jesús terminó sus 40 días de ayuno en el desierto, el Espíritu lo llevó lleno de él, del Espíritu, a Galilea, donde comienza su ministerio, y allí hizo muchas cosas, las cuales fueron observadas y vistas por todos los que la presenciaron, y Jesús comenzó a tener fama dentro de lo que estaba haciendo, dentro de las personas, y ya lo que estaba haciendo Jesús se conocía en muchos sitios. Luego de
salir de Galilea, Jesús decide pasar a Nazaret. ¿Y qué era Nazaret? Nazaret era el pueblo donde Jesús se crió, donde pasó su infancia, donde pasó su juventud, antes de empezar su ministerio, antes de ir al desierto, antes de empezar con lo que iba a hacer, que era su ministerio de 3 años. Así que decide ir a Nazaret y el día sábado, como era la costumbre, se reúnen en el templo a leer las escrituras. Y Jesús se levanta y se le da el rollo del profeta Isaías, en donde lee la porción bíblica que nuestro hermano Jesús acaba de leer. Y vamos a ver más o menos y analizar un poco esta palabra y cómo se aplica al ministerio de Jesús. Y el primer versículo dice, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y cómo nosotros sabemos que el Espíritu del Señor está sobre Jesús? Sabemos que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, y cuando Jesús fue bautizado, descendió el Espíritu Santo, dice la palabra, en forma de paloma y se posó sobre él. Así que sabemos que el Espíritu de Dios se posó sobre nuestro Señor Jesucristo y lo llenó de ese poder para poder llevar a cabo el ministerio que tenía que llegar. Vemos cómo vamos entrelazando, ¿verdad?, lo que el profeta Isaías había mencionado, que para ese tiempo él profetizó que porque querían salir del cautiverio de Babilonia, ¿verdad? Pero también se aplica a la llegada de Jesús como el Mesías que estaba esperando tanto el pueblo de Israel. Así que seguimos analizando esta palabra. Dice, por cuanto me ha ungido. ¿Y cómo es esa unción? Pues el Señor, después que se posa el Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo, dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, que para el Señor, su Hijo, es el que va a hacer esta función. Su Hijo amado es ungido por el Señor para empezar a hacer su ministerio. Luego de ahí, los 40 días que estuvo el Señor en el desierto, lo limpiaron, lo purificaron para poder seguir adelante con ese ministerio que tenía que hacer. Y ahí el Espíritu Santo lo llenó más y pudo salir en el Espíritu después de esos 40 días para empezar a hacer el ministerio que tenía en sus manos. Y dice luego, ¿verdad?, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús durante todo su ministerio? ¿A quién fue Jesús mayormente? A todos aquellos que estaban en situaciones difíciles. Los pobres tenían situaciones económicas, tenían situaciones las cuales le afligían, se le hacía difícil seguir adelante, seguían teniendo tropiezos, no podían entrar a adorar al Señor al templo porque no tenían que llevar la ofrenda, tenían que pagar impuestos al Imperio Romano. O sea, cuando llega Jesús, Jesús viene con algo fresco, algo que es diferente, algo que es para todo el mundo, para todos aquellos que quieren la verdad de Él y la aceptan. Así que los pobres fueron incluidos en ese ministerio de Jesús. Y dice también después, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y cuánta gente en el trayecto que Jesús hizo no encontró que estaban quebrantados por situaciones de enfermedad, por situaciones de diferentes situaciones que le estaban aquejando, económicas, sociales, familiares, y Jesús llegó, ¿verdad?, a consolar a toda esa gente, a libertarlo, a darle libertad
a sanar ese quebranto que tenían esas personas que estaban pasando por estas diferentes situaciones. Y dice, a pregonar libertad a los cautivos. O sea, la cautividad de mucha gente estaba en que estaban en situaciones de enfermedad, habían personas endemoniadas. Jesús empezó a libertar, a darle sanación a los ciegos, empezó a darle vista a aquellos que no veían, como dije anteriormente, a los mudos hablar, a los paralíticos caminar, a los endemoniados libertarlos. Ese ministerio tan grande y tan potente lo empezó Jesús a poner en práctica desde su principio. A dar vista a los ciegos, como decía, y a poner en libertad a los oprimidos. O sea, en este tiempo había mucha gente oprimida primeramente por la parte religiosa, la cual no permitía que ellos fueran a adorar los templos si no tenían alguna ofrenda, o si estaban en alguna situación de enfermedad, pues los hacían pecadores. Adicional a eso, el Imperio Romano pues le ponía este impuesto que muchas veces se le hacía muy difícil pagar. Y por eso el Señor dice, ¿verdad?, que vino a libertar a los oprimidos. Todas esas personas que tenían opresión física, que tenían opresión mental, económica. El Señor pudo llegar a ellos para poder darle esa libertad que ellos necesitaban. Y a predicar el año agradable del Señor. O sea, el Señor establece el reino de Dios en la tierra a través de su ministerio y empezó a predicar ese evangelio por todos los lugares y empezó a enseñar la palabra, empezó a enseñar a las personas, sanó, hizo milagros, hizo un montón de cosas en esos 3 años que tuvo de ministerio, y se cumplió esta palabra del profeta Isaías en la figura de Jesús. Pero Jesús estaba en Nazaret, y en Nazaret todo el mundo lo conocía, y en Nazaret sabían que Jesús era el hijo de José, el carpintero, y no le creyeron. Entonces, cuando Jesús dice que hoy esta palabra se cumple en mí, ellos se extrañaron y dijeron, ¿verdad?, y este no es el hijo de José, el carpintero, y se pusieron furiosos y lo sacaron del templo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, ¿verdad?, que no hay profeta en su propia tierra, y Jesús no pudo ser profeta en su propia tierra porque la gente no le creyó. Mucha gente, porque hubo sí gente que le creía, pero los fariseos, los escribas y las personas que estaban en el poder en ese momento no le creyeron. Y Jesús tuvo que salir, ¿verdad? Porque lo habían sacado para tirarlo por un despeñadero, pero Jesús logró escapar y logró seguir haciendo su ministerio. Así que vemos, ¿verdad?, que tantos años atrás, 400 y pico de años atrás, el profeta Isaías había hablado en esta palabra de lo que iba a pasar en este momento. Y vemos cómo se cumple esa palabra en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a libertar a los cautivos, vino a sanar a los enfermos, vino a libertar a aquellos que estaban endemoniados, vino a darle vista a los ciegos, vino a hacer hablar, vino a darle lo que la gente en ese tiempo no tenía y necesitaba. Una esperanza nueva, una esperanza diferente. Es la misma que en esta noche yo te invito a que puedas tener tú también. Si tú te encuentras en alguna situación difícil de salud, tienes situaciones que te están cautivando la mente, que
que te están causando problemas, tienes situaciones familiares, tienes situaciones de enfermedad. Esta noche llegó la palabra de Dios a tu vida en este capítulo 61 del libro de Isaías, y que Jesús la hace cumplir en su persona. Así que pon tu vida en las manos del Señor Jesucristo, sabiendo que Él es el único que puede darte la salvación y la vida eterna, que puede dar sanación, pero como hizo con la mujer adúltera, que cuando la trajeron donde Él, le dijo, ve y no peques más. O sea, el Señor nos perdona nuestros pecados, el Señor perdona lo que nos sana, nos liberta, pero también quiere que nosotros seamos y respondamos a lo que Él quiere, que es que lo sigamos de todo corazón. El Señor Jesucristo quiere que tú vengas a sus pies, como lo hice yo, como lo han hecho tantas y tantas personas, y sabiendo aún que estamos pasando por situaciones difíciles, no podemos dar vuelta atrás. Porque Pedro, cuando el Señor estaba hablando fuerte, palabras fuertes, Pedro le dijo, Señor, estas palabras son muy fuertes. El Señor le dijo, tú también te quieres ir. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Así que nuestro Señor es un Dios de amor, de justicia, de bondad, pero también quiere fidelidad y quiere que nosotros seamos personas que le sigamos en espíritu y en verdad. Dejar todo aquello que no le agrada al Señor y poner todo aquello que a Él le agrada. Esa es la vida que tenemos que llevar delante del Señor. Sacar lo que no le agrada al Señor, poner lo que le agrada al Señor, seguirlo. Y así como dice Él, que el que persevere hasta el final tendrá la corona de gloria. Así que en esta noche yo te invito a que tú le des ese paso para que el Señor entre en tu vida y puedas tener la garantía de que al final de todo vas a tener salvación y vida eterna. Así esperamos todos los que estamos en Cristo. Así esperamos todos que algún día podamos estar a su lado y que podamos estar compartiendo la vida eterna con Él. Yo te doy las gracias por haber estado con nosotros y le pido al Señor Jesucristo que cubra tu casa, que cubra los tuyos, que cubra todo lo que tú hagas y que a la larga tú entiendas que solamente podemos caminar hacia la vida eterna con Cristo, con nadie más. Él es el único que te lo ofrece. Cuídate mucho, Dios te bendiga. Espero que haya sido de bendición esta reflexión y que en una próxima ocasión nos podamos volver a ver. Que el Señor Jesucristo guarde tu casa y te guarde a ti. Dios te bendiga. Bye. Y allí en el monte Calvario, el rey de este mundo murió allí en el monte Calvario. Su último aliento dio, y de un momento todo en el cielo se oscureció, pero la historia ahí no terminó. El pelo se arrancó, llegó el tercer día y la piedra estaba removida. La tumba estaba vacía porque buscan entre los muertos al que vivía. Cumple su promesa. Prometió que no dejaría solo a sus discípulos, sino que enviaría el Consolador. El Espíritu de Dios está a nuestro lado, está con nosotros, está en nosotros. Si hemos creído en el Señor Jesucristo, somos capacitados por el Espíritu, somos adiestrados, preparados, dirigidos por el Espíritu para hacer la voluntad del Señor y vivir de tal manera que estemos a la vez también preparados para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo cuando sea el día glorioso de su venida. Prepárate, permite que el Espíritu dirija tus pasos, el tuyo y el de tu familia. Que ese caminar sea para agradar al Señor y hacer la voluntad del Padre. Vamos a orar. Dios de amor, Dios de bondad,
Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de interceder por cada vida que está compartiendo con nosotros este momento. Para esas vidas te pedimos capacitación de tu Espíritu, dirección de tu Espíritu, que cada uno de mis hermanos y hermanas, sea niño, joven, adulto, tenga la confianza que no está solo y sola en este caminar que tú has dado al Consolador para que nos acompañe en cada tramo de la vida. Glorifícate en las peticiones, imparte salud por tu Espíritu, imparte sabiduría y dirige el trabajo, la labor que tu iglesia está desarrollando para proclamar el nombre de Jesús. Ponemos todo esto en tus manos. Por Cristo oramos. Amén. YouTube, Abraham Colón Pastor, Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, Royal Town, Bayamón, Puerto Rico. Con algo que pongas de eso en YouTube, nos consigues inmediatamente. Nos gustaría que compartieras este material con otras personas, que te suscribieras a nuestro canal y que pudieras visitarnos en algún momento, si te es posible, los domingos 9:30 y 11:30, 2 turnos de 1 hora cada uno. Te esperamos allí con todas las medidas de seguridad necesarias para cuidarte a ti y a tu familia. Recibe un abrazo fraternal y que el Señor te bendiga en todos tus caminos. Amén. Jesús a la muerte venció, al final se glorificó, la profecía se cumplió y el que no creía en él creyó. Y un día regresará, en una nube nos ha de buscar, y su iglesia con él morará por el resto de la eternidad. Nos dejó una misión, compartir las noticias de salvación y de toda nación, y hablarles de aquel que a la muerte venció. Dios los bendiga.